Amigos de Letra Capital, estamos con el poeta Carlos López de Gregori para hablar de su más reciente libro, Amanumbría, publicado por Animal de Invierno. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Eh, Un gusto estar aquí contigo y tu programa. bueno, es un libro bastante interesante porque, en principio, para quienes admiramos tu obra poética, resulta un perfecto complemento de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, es un libro que reúne eh, testimonios, artículos, ¿no? Pero que van de alguna manera prefigurando tu arte poética, tus intereses, tus obsesiones, tus referencias, ¿no? Antes de hablar justamente por esos temas, quería que nos contaras un poquito cómo se va gestando este libro, eh, en qué momento, me imagino, intuyo, quizás me equivoque, que empezaron primero como textos sueltos y que en algún momento tú viste que podían juntarse y armar pues un libro. Eh, Exactamente. El libro empezó a formarse hace más o menos unos 10 años. Incluso los textos tienen fecha cada uno de ellos, están fechados. Son como una especie de bitácora, aunque no siguen una secuencia cronológica. Cuando yo estaba Cuando empecé a trabajar un libro que apareció publicado el 16, que en realidad lo empecé a trabajar el 2009 más o menos, La espalda de frontera, eh, aparecieron algunos textos, unos dos o tres textos, que no entraban en La espalda de frontera, que tenían una atmósfera, un tono un poco distinto y que también temáticamente estaban muy cercanos a lo que era mi propia experiencia biográfica, ciertos momentos epifánicos, podríamos decir, en la infancia, ¿no? Entonces los dejé de lado y poco a poco fueron surgiendo nuevos textos, algunos ensayos no analíticos, no académicos, sino ensayos literarios, ensayos muy personales, y el libro fue empezando a convertirse, ¿no?, en un cuerpo, en una realidad. Y más o menos el 2015, 2016, me di cuenta que tenía un libro, que estaba creciendo, que estaba formándose un libro, porque hay textos posteriores. Y el año pasado, que tuve la oportunidad de publicar Lejos de todas partes, 40 años de poesía, del 78 al 18, eh, sentí que Amanumbría, casi jugando con las palabras, era una contraparte de Lejos de todas partes, ¿no? Y bueno, en este momento se ha presentado la oportunidad, ¿no?, de publicarlo. Y este es el libro, ¿no? Uh-huh. Eh, en el libro, como comentaba, se puede, digamos, tú reflexionas un poco sobre tu arte poética, sobre esos temas que son muy importantes en tu poesía. Y recordaba mucho bueno, la numerología, por ejemplo, es importante en tu poesía, ¿no? Y sobre todo el número 3, ¿no? Que plantea también tres voces o tres yo, ¿no? Y es interesante porque hay una parte en la que tú reflexionas sobre el momento en el que más o menos se podría plantear un hito, ¿no? Un parteaguas, que es a través del poema Y decidí remontarme al ruiseñor, ¿no? Que es, digamos, cuando ya la, digamos, el personaje Carlos López de Gregori desaparece y aparecen más bien tres, ¿no? Carlos Alberto, Cele, D, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos un poquito sobre eso, ese momento, eh, digamos, que aparecen esas, o que eres consciente de alguna manera que hay esas tres, Eh, esta trinidad, especie de bueno, trinidad. en ese poema exactamente todavía no existe la Claro. Trinidad, Uh-huh. pero en ese poema me percaté que yo estaba en realidad eh, avisorando, ¿no?, imaginando, porque en ese momento recién Uh-huh. eh, era el primer peldaño, el primer eslabón de una cadena, avisoraba un libro futuro, una obra futura y un personaje caracterizado por
ser y no ser yo, un personaje que siempre se enmascara, un personaje que siempre huye de sí mismo, un personaje que se confunde con distintas voces, con distintos seres, un personaje cuya cualidad es la capacidad de transformarse, de convertirse, ¿no? Incluso ese poema al que te refieres está en un libro que se llama Las Conversiones, ¿no? Que el título de todas maneras implica una transformación no solo externa, sino también interna, ¿no? Tú te conviertes en otra cosa. Y creo que en ese momento empezó, digamos, a crecer el libro y crecer estos rostros, ¿no? Casi 3 rostros que forman uno solo. Ya en el libro siguiente es que aparecen los 3. Y aparecen en un poema de Una casa en la sombra, un poema un poco hermético, un poco extraño, un poco raro, que se llama El talento y el poeta. Ahí ya empiezo a marcar, ¿no?, la existencia de 3 figuras, de 3 presencias, ¿no? Y luego esta energía, podríamos decirlo, ha estado alimentando, ha funcionado como un hilo conductor a lo largo de toda mi obra, ¿no? E incluso en este libro, en el último texto, que es una reflexión sobre mi proceso de escritura, lo que es la poesía para mí, acaba ese texto con una foto que apareció en un libro que publicó La Católica, Flama y Respiración, donde con un juego de espejos me veo yo desdoblado en 3 personas, ¿no? Uh-huh. Claro, incluso mencionas en el libro un poema de ese libro. Sí. ¿No? Voces. Voces, que justamente hay ahí 3 aparecen, personajes. hay 3 personajes. Uh-huh. Hay un personaje que está durmiendo, uh-huh. Hay otro personaje que es el mismo que va a despertarlo, claro, y que va a ocupar su lugar. Y hay un tercer personaje, una tercera, uh-huh, voz, que es quien narra, quien mira, quien observa. Uh-huh. Ahora, es interesante esto de esos tres personajes, claro, que forman uno solo, porque leyendo el libro hay una parte en la que tú hablas a propósito de una crítica que te hicieron a raíz de tu poema, o de tu poemario, perdón, Cielo Forzado, ¿no? Decían algo así como que eras un poeta maldito con zapatos limpios, ¿no? Bueno, entonces es una reflexión un poco respondiendo a esa crítica, pero lo que a mí me llamó la atención es que hay un momento dado en que tú dices que en esa época recuerdas haber tenido 3 pares de zapatos. Sí. Unos negros, unos marrones y unos que no logras descifrar el color. Y eso inmediatamente me hizo pensar en este poema Voces, ¿no? En esos 3 personajes, uno que está durmiendo, otro que trata de despertarlo, y hay uno que aparentemente no se ve, pero es el que está observando, y es el que narra. Y lo empaté con esa descripción de los 3 zapatos. ¿Cómo así? Bueno, en realidad lo de los 3 zapatos no fue una mención intencional. Uh-huh. Pensando en el 3, simplemente ha sido una coincidencia, ¿no? Curiosa coincidencia, además. Una curiosa coincidencia. Y bueno, eso demuestra que los poemas, que la escritura, que el lenguaje poético va por su propio camino y va generando una serie de relaciones y asociaciones, ¿no? Pero creo que es, digamos, un apunte muy agudo y efectivamente sigue tejiendo hilos, sentidos posibles, ¿no? Son casi como reverberaciones, ¿no?, que los poemas van creando, ¿no? Y sí, podrían ser 3 pares de zapatos, 3 rostros, 3 personajes, 3 tiempos, pasado, presente y futuro, hasta las 3 personas de la Santísima Trinidad, si quieres, el claro. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es verdad. Ahora, también es interesante, porque ahora que mencionabas esto de que de alguna manera la poesía va trazando, ¿no?, una especie de camino, ¿no? También ahí, el libro también uno puede encontrar ahí tus inicios, digamos, ¿no?
de hecho, que parte de tomas de decisiones, por ejemplo, ¿no? Tú empiezas estudiando medicina, si no me equivoco, luego descubres que no es tu camino, ¿no? Que tu camino está asignado por otro lado, ¿no? Y ya cuando vas a vivir a Colombia, estudias letras, ¿no? Un poco quería, si nos podías contar un poco sobre ese momento crucial, ¿no? No solamente como vida como poeta, sino tu vida en general, ¿no? Bueno, este libro tiene dos hilos principales. Uno puede descubrir más, pero creo que hay dos hilos principales. Uno primero es una especie de testimonio personal. En ese testimonio yo recojo ciertos momentos que para mí han sido epifánicos, fundamentales, y que tienen que ver primordialmente, los más importantes, con los primeros años, con la infancia, con las relaciones dentro de la familia, con el padre, la madre. Y otro hilo importante es el de la reflexión del propio hacer poético, de la propia escritura, cómo mi escritura, mi poesía fue esclareciéndose y qué cosa es lo que yo creo que he pretendido hacer con mi poesía. Digo creo porque no estoy seguro y cada vez tengo menos certezas y seguridades. Y efectivamente hay ciertas experiencias que son la base, el fundamento de todo lo que he escrito. Los primeros años de mi vida, desde que me hice consciente hasta más o menos los 15 años, yo viví al lado de un hospital, de una casa de salud. Mi padre era médico. Mi padre al comienzo, después cambió un poco su especialidad, pero al comienzo era tisiólogo, o sea, especialista en pulmones. Y él se fue como médico residente y director de lo que en ese momento era el Sanatorio Infantil de Coyhaique. El Sanatorio Infantil de Coyhaique es lo que ahora es el Hospital Bernales en Comas, ¿no? En esa época era un centro de salud, por lo que recuerdo, no muy grande, donde solo estaban hospitalizados y curándose niños tuberculosos. Era un espacio rodeado de zonas agrícolas, era un espacio fuera de la ciudad, y yo vivía en la casa que le correspondía al médico residente director al lado del sanatorio. Entonces, indudablemente existía una prohibición, ¿no? Una prohibición, yo no podía entrar a ese lugar porque ahí estaban los enfermos. Y de todas maneras, ese sentir que estabas al lado de un lugar prohibido y un lugar donde además estaba el desorden, la enfermedad, la muerte, el caos, creo que a mí me asustaba y al mismo tiempo me fascinaba. Después con la familia nos trasladamos a Arequipa, igual al lado de otro hospital, porque mi padre fue a encargarse de lo que ahora es el Hospital General de Arequipa. Y vivía al lado de ese hospital hasta los 15 años. Yo jugaba en el hospital. Y entonces ese contacto con la enfermedad, con la muerte, con la destrucción, creo que ha quedado en mi estructura personal y ha aflorado en lo que ha sido y es mi escritura, ¿no? Incluso cuando estaba terminando el colegio, y un poco desde algunos años antes, desde tercero de media, yo imaginaba, bueno, lo que voy a hacer, voy a estudiar medicina. Y cuando me presenté a la universidad, fue con la intención de seguir medicina. Ahora, yo obviamente ya había empezado a escribir poesía en quinto de media y era un lector fanático y apasionado desde que era niño, ¿no? Entonces creo que estas experiencias sí de alguna manera han marcado mi poética, mi sensibilidad. Hablando de referencias o de influencias, también mencionas lecturas, por ejemplo, ¿no? Y ahora que hablas de la enfermedad, de los tísicos, un autor muy importante que además lo hemos hablado otras veces es Kafka para ti. Sí, efectivamente Kafka es una de mis figuras tutelares.
Y yo descubrí a Kafka saliendo del colegio. Cuando terminé el colegio, quinto de media, el año 69, me presenté a Cayetano. Afortunadamente no ingresé, porque si no habría sido mucho más difícil mi cambio y la búsqueda. Tu conversión. Mi conversión. Me presenté inmediatamente a San Marcos e ingresé. Ingresé en marzo, ¿no? Creo que fue en marzo el examen. Pero en San Marcos, porque en ese momento estaban, digamos, organizando lo que iban a hacer los estudios generales, todo el año 70, yo ya había ingresado a la universidad, lo pasamos sin clases. O sea, no empezaban las clases, no empezaba la universidad. Y en ese momento me puse a leer. Lo que hacía todo el tiempo era dar vueltas por la ciudad, pasear, bueno, encontrarme con algún amigo de pronto, pero leía apasionadamente. Y una de mis lecturas en ese momento, tal vez más significativas y que más me sacudieron, más me golpearon, esas fueron los textos de Kafka, y especialmente los relatos breves de Kafka, más que sus novelas. Y bueno, he seguido leyendo a Kafka y lo sigo leyendo. En varios textos de A Mano Umbría aparecen muchas referencias a Kafka, ¿no? Por ejemplo, hace poco también, el año pasado, yo no conocía Praga, ¿no? Tuve la posibilidad de ir a Praga, e indudablemente la razón de mi visita a Praga, al margen de ver la ciudad, que es una maravilla, era un poco ver directamente los espacios en los que había vivido Kafka, ver el museo, que más que un museo es casi una instalación o una recreación de ese universo kafkiano. Incluso uno de los textos hace referencia, digamos, a ese espacio, ¿no? Y a esa ciudad. Sí, porque también en el libro mencionas justamente viajes que haces, ¿no? Viajes. Sí, algunos. Y justamente visitas a espacios particulares, ¿no? Como claro. Praga. Digamos, los que he recogido en este libro, porque bueno, he tenido la posibilidad de viajar y de conocer diversos lugares, pero los que recojo en este libro son espacios y casi peregrinajes, ¿no? A ciertos lugares que tienen que ver con figuras que son fundamentales para mí. Por ejemplo, también recojo mi experiencia en Lisboa, ¿no? Buscando a Pessoa. Claro. Y cómo puse mis anteojos, mis lentes en la cama de Pessoa, ¿no? Y ahí está también la foto, ¿no? Entonces es el libro, pues, que está recogiendo mi poética, pero también, digamos, mi diálogo, ¿no? Con algunos autores que han sido importantes, fundamentales para mí, ¿no? Ahora, comentábamos hace un rato la bonita edición del libro, que también tiene ilustraciones, fotografías. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, las ilustraciones en realidad son collages que yo he preparado. Como no tengo, digamos, la capacidad de dibujar, aunque no pierdo la esperanza de que algún día voy a empezar a dedicarme a eso, porque creo que cualquier persona puede aprender a dibujar. Es igual que cualquier persona puede aprender a jugar fútbol, aunque no lo haga muy bien, igual puede ser con el dibujo, ¿no? Entonces, lo que sí me ha interesado trabajar con algunos elementos visuales, ¿no? Entonces mezclo algunas palabras, le pongo un poquito de color con lápices y hago recortes, ¿no? Pero creo que esos textos son casi un diálogo, ¿no? O funcionan como un complemento, un elemento más dentro de esta mano umbría, ¿no? Sí. Un poco para ir terminando, hablabas de objetos y recordaba también que acá mencionas dos objetos que son importantes para ti porque tu padre te los da, que es un reloj y un lapicero Parker. Sí. ¿Los conservas todavía? Bueno, el reloj lo robaron. El reloj lo robaron. Ya no lo tengo y casualmente en ese texto menciono el robo del reloj, que era su reloj. Pero el lapicero sí lo tengo.
El lapicero lo tengo y es un lapicero que no uso porque son esas plumas que hay que ponerles pues tinta y ya no lo uso, pero lo guardo simplemente como una presencia, un, eh, una herramienta para que esa mano umbría pueda escribir, ¿no? Claro. Y de alguna manera, por lo que recuerdo, tú mencionas que ese regalo de este lapicero Parker, o quizás yo lo entendí así, que era como una especie de aceptación de tu padre, tu vocación por las letras. Yo creo que sí. Él tenía el sueño de que fuera médico, él era médico, y sin duda en el momento que hice el cambio en mi casa, digamos, te estoy hablando de los años 70, comienzo de los años 70, era una noticia, digamos, un poco insólita, ¿no? Al comienzo, digamos, hubo un cierto rechazo, un desconcierto, pero inmediatamente me apoyaron, ¿no? Y ese lapicero, que era el lapicero que usaba mi padre, me lo regaló cuando me gradué, ¿no? O sea, yo me gradué, me dieron mi diploma y entonces él en ese momento me obsequió ese lapicero. Claro, muy simbólico. El reloj me lo dio después, muy simbólico, un regalo muy simbólico. Además se desprendió de su lapicero, ¿no? Y ahí lo tengo, ese sí no lo han robado. Genial, muchas gracias, Carlos, es un placer como siempre. Muchas gracias a ti, Carlos. Amigos, un gusto por esta conversación. Gracias a ti. Amigos de Letra Capital, estuvimos con el poeta Carlos López de Gregori, con el que hemos conversado de su libro A Mano Umbría, publicado por Animal de Invierno, y que ya la pueden encontrar en las librerías. Yo se las recomiendo mucho. Muchas gracias.